Cordial saludo, compañeros y tutor Hugo Ismael Rodríguez. A continuación voy a hacer la sustentación de nuestro último taller de laboratorio virtual. Mi nombre es Paula Andrea Alfonso, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos. Presento mi documento de identidad y bueno, vamos a arrancar. Digamos que esta actividad ha sido un poco compleja porque no es lo mismo no hacerlo de manera presencial. Entonces sí me gustaría como arrancar con las descripciones muy sencillas de lo que es tiro parabólico, la segunda ley de Newton y la conservación de la energía. Entonces, realmente lo que nosotros entendemos como tiro parabólico es un movimiento, ¿sí? Que se compone pues de un movimiento rectilíneo uniforme que es de forma horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que es un lanzamiento hacia arriba vertical. Entonces podríamos decir realmente que aplica una pelota de fútbol, un trompo, un dado, un misil. En resumen, a lo que nosotros llamamos proyectil, está representado con cualquier lanzamiento de cualquier cuerpo al espacio, pero bajo una fuerza que se ejerce y que genera como tal el movimiento. De la segunda ley de Newton podríamos decir fácilmente que es la fuerza en el cambio del momentum, ¿sí? Realmente podemos decir que todo lo que se acelera posee una fuerza neta y que se ejerce ante él para generar ese movimiento. Entonces, para entender y cómo se aceleran, pues como todos los objetos, tenemos esta fórmula que es igual a fuerza, que es igual a masa por aceleración. Finalmente, pues la conservación de la energía mecánica, en donde tenemos la frase clásica que es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y aquí aplica totalmente. Digamos que ahí aplican las tres energías que vemos representadas en el ejercicio que realizamos con el simulador y es la energía potencial, la cinética y la mecánica. Entonces nosotros hablamos de la energía cinética y eso es igual a un movimiento, o sea, hablamos de energía cinética y eso es igual a movimiento. Hablamos de una energía potencial y hablamos de que es un cambio de posición y ahí entra lo que es gravitacional no elástica, ¿sí? La energía mecánica entonces es la suma de la cinética y la potencial. Entonces es importante resaltar que esa energía mecánica se mantiene constante siempre o sea, siempre y cuando todas las fuerzas sean conservativas. Y ahí hablamos de esa parte de la conservación de la energía si no tenemos en cuenta fricción ni rozamiento en el proceso. Entonces, aquí como tal, en la actividad número uno, lo que hicimos fue utilizar este simulador que es de una universidad y digamos que lo chévere de utilizar el simulador es como ver esa reacción y cuando poníamos, por ejemplo, acá ese circulito que era como una barra, veíamos que mientras él bajaba y subía, mirábamos cómo el movimiento, que es la energía cinética, se tragaba la potencial. Entonces ahí existe como tal ese balance y creo que era lo que querían que nosotros como estudiantes viéramos reflejados. Digamos que era súper complicado pausarlo en el punto que uno quisiera para que le diera el resultado y la fórmula como tal. Entonces, acá tenemos como tal la tabla de datos, la formulación del ejercicio. Digamos que yo hice hasta lo que yo más pude dentro de la actividad, la parte 3 que era como el examen detallado del movimiento en la pista de descenso. El problema era que una pista curva sin rozamiento está ubicada dentro de un campo gravitatorio G, de modo que su plano es vertical. Un pequeño cuerpo es apoyado sobre ella en una altura I-O y liberado desde el reposo. Determinar la rapidez del cuerpo. Entonces tenemos los datos, que es la gravedad, que eso equivale a 9.8, la altura y la velocidad. Y acá tenemos pues la imagen del desarrollo de la actividad, donde tenemos tres puntos como tal. ¿Sí? Es decir, que para darle una solución al problema debemos tener en cuenta la función i, que sería la altura, y tomamos en cuenta la altura inicial del cuerpo en reposo y la altura final al pasar al punto de la pista en descenso. Además, tenemos en cuenta que existe la gravedad. Vamos a usar esta fórmula que es velocidad es igual a la posición o la altura inicial menos la altura final sobre la gravedad. Realizando todas las ecuaciones y teniendo esta tabla de mínimos donde teníamos una altura experimental y una que elevamos a la 2,
¿sí? Pudimos tener este gráfico experimental, ¿sí? Y nos arrojó un error porcentual de 3,9%. Entonces, como tal, esa fue la actividad que realicé. Realmente, pues, traté de esforzarme para entender mucho en un lapso de tiempo corto y con muchos otros trabajos más. Entonces, profe, pues gracias por la explicación. Realmente que usted fue como la única persona que se tomó 4 horas para explicarnos el tema. Eh, Creo que lo que puedo decir es que eh, en temas de la energía entendí muchísimo, en temas de la segunda ley de Newton, tiro parabólico y toda la práctica que hicimos de manera presencial. Entonces, muchas gracias.